Hola, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta segunda sesión o esta tercera sesión de los webinars del grupo de jóvenes investigadores para la arquitectura, ingeniería y construcción. En esta oportunidad le damos la bienvenida a las personas que se han conectado y siguiendo el orden de tiempo, así que ya dan las 17 horas en Chile y las diferentes horas en el resto de países que nos acompañan. Damos la bienvenida a todos. Cristina. Olá, boa tarde, pessoal. A gente agradece a todos os participantes que estão nos ouvindo hoje. Vão assistir esse terceiro webinar que a gente vai fazer do grupo de pesquisadores, de jovens pesquisadores para arquitetura, engenharia e construção. Assim como outras vezes, a gente vai começar na hora, que são já as 18 horas aqui no Brasil, e às 5 horas em outros lugares en Chile y en otros lugares, y las respectivas son las que se llaman en otros lugares. Como ya lo hemos realizado y para las personas que ya han previos, dentro de las pantallas ustedes van a poder encontrar la presentación tanto en español como en portugués, y a la izquierda de sus pantallas van a poder encontrar el texto en español y a la derecha en portugués. Como a gente vem fazendo desde o começo, no lado esquerdo da tela, vocês vão poder ler a apresentação na língua espanhola e no lado direito em português. Quisiéramos recordarles y quisiéramos hablar de quiénes somos nosotros. Nosotros somos una red internacional de investigadores jóvenes que trabaja en temas relacionados con la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Y nuestro objetivo es poder fomentar el trabajo colaborativo entre distintos investigadores relacionados con esta área o con la carrera, difundiendo conocimiento en diferentes instancias, y la primera que hemos potenciado desarrollar es este webinar de 3 episodios que lo estamos cerrando el día de hoy. Então, a gente gostaria de falar o que a gente é. A gente é uma rede internacional de jovens pesquisadores que trabalham em temas associados à arquitetura, engenharia e construção. O objetivo de nossa formação é fomentar o trabalho colaborativo entre os diferentes pesquisadores que estão começando sua carreira profissional na área de arquitetura, engenharia e construção, disseminando através de pesquisas, webinars e qualquer tipo de publicação científica e demais. E hoje a gente está fechando nossa primeira iniciativa, que foi a primeira temporada de webinars gratuitos, com o tema que a gente focou nessa primeira temporada, que foi Lean e BIM na construção. Si te interesa formar parte del grupo, estamos abiertos, ya que cualquier persona asociada a la industria de arquitectura, ingeniería y construcción, sin distinción de cargo, ni edad, ni país, puede formar parte de este grupo. Se você tem interesse de fazer parte do nosso grupo, a gente está aberto à participação de qualquer pessoa, sem distinção de nenhum cargo, nem nenhum tipo de posição. Qualquer pessoa da área da engenharia, arquitetura e construção pode fazer parte desse grupo colaborativo. Tenemos 3 categorías de participación que hemos definido para poder formar parte de este grupo. La primera es un investigador asociado, que pueden formar parte estudiantes de doctorado, preferentemente aquellos que hayan aprobado su candidatura, doctores con no más de 10 años de obtención de su grado en la categoría de investigador asociado. Como colaborador podrían ser investigadores senior, estudiantes de pregrado o magíster y profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción en general. Los sponsors, igual estamos abiertos a que tanto empresas como centros de investigación que deseen colaborar junto con nosotros también puedan vincularse para poder reclutar talentos jóvenes o poder desarrollar convenios de investigación. Se você tem interesse em participar do nosso grupo, quais são as categorias que a gente tem? Bom, temos pesquisadores associados, são aqueles alunos de doutorado, preferencialmente aqueles que já tenham a qualificação de doutorado aprovada, ou doutores recém-formados que tenham obtido o título de doutor nos últimos 10 anos. Você pode ser também um colaborador, que são aqueles pesquisadores ou já sêniores, que já têm uma experiência na área,
ou estudantes de pregrado e maestria. Também a gente está aberto a receber patrocinadores, que são aquelas empresas ou centros de pesquisa que desejam promover eventos, reclutar jovens, talentos e assim. A continuación, le doy el paso a Clarisa Biotto, que nos puede comentar un poco de esta invitación que habíamos desarrollado o que se desarrolló en el webinar anterior al PhD Summer School. Obrigada, Roberto. Todo mundo me escuta? Tá ligado, né? Então, eu quero aproveitar a oportunidade e convidar vocês para se juntar à nossa rede de jovens pesquisadores. E vocês que se juntarem, vocês vão receber os links de acesso do Zoom para acompanhar o Summer School. O que é o Summer School? É uma oportunidade que tem no IGHC, que é o maior congresso de construção enxuta do planeta, que está acontecendo essa semana, começou ontem, acaba sexta-feira. E a ideia aqui é que os pesquisadores que estão fazendo doutorado apresentem seus trabalhos para os experts de Lean. Então, vocês vão ver pessoas como o Lauri Cosquela, o Luiz Alarcon, e entre outros pesquisadores de Lean, que vão comentar os trabalhos de pesquisa desses estudantes. E a gente abriu a oportunidade para estudantes do mundo inteiro que quiserem participar como ouvintes. Então, para você se inscrever, tu pode passar o slide, Roberto, por favor? Para você se inscrever, o evento vai acontecer, então, sábado e domingo, né? Dia 10 e 12 de julho. Eu coloquei esses dois links, o primeiro é em espanhol e o segundo está em português, ou vocês leem o QR Code aqui na tela, para vocês irem direto para o site e se inscreverem lá. E é esse meu recado. Obrigada. ¿Podrías comentarnos, Cristina, la información? Sí, si vuelves al slide anterior, Roberto. Entonces, lo que la profesora Clarisa Biotto nos acaba de mencionar es que esta semana está pasando el evento internacional más famoso sobre Lean Construction, que está siendo realizado de manera virtual, y el fin de semana pasará lo que llaman como Summer School. Es lo que nosotros llamamos como una escuela o un lugar en el que los alumnos de doctorado pueden recibir respuestas sobre sus trabajos por parte de un panel de pesquisadores, de investigadores seniors. La profesora Clarisa mencionó algunos investigadores seniors que estarán, como es el caso del profesor Lauri Cosquela, el profesor Luis Alarcón de Chile o Carlos Formoso de Brasil. ¿Cuál es lo interesante de lo que Clarisa mencionó? ¿Puedes pasar al otro slide, Roberto? Es que este año, por estar siendo virtual este congreso, este Summer School que es realizado durante el fin de semana es abierto a todas las personas que quieran participar, de manera que pueden oír cuáles son las contribuciones que estos profesores hacen a los trabajos de maestría y doctorados de los alumnos que fueron seleccionados para participar de este evento. Y vosotros a través de este link podréis asistir al evento. De forma gratuita. Perfecto. Bueno, para continuar entonces en este tercer episodio, el día de hoy se abarcarán tres temáticas. Primero hablaremos de la aplicación de herramientas Lean en la construcción con un foco principalmente en Last Planner System. En una segunda etapa hablaremos de la implementación de las herramientas BIM también en la construcción. Y finalmente estaríamos haciendo una relación de casos prácticos de implementación de Lean y BIM en la construcción. Então, agora acabo de ser apresentado o sumário dos conteúdos que vai ter nossa apresentação de hoje. Primeiro começará Luiz falando um pouco do Lean na construção, falando de maneira teórica. A posterior, a professora Clarisa falará um pouco de BIM na construção. E na última parte será apresentar os casos práticos de Lean e BIM em obras e canteiros reais. Para poder iniciar, en este momento le pido a Rodrigo si nos puede ayudar a activar la traducción simultánea.
les explico, en la parte baja de su pantalla, bajo la presentación, van a poder encontrar un botón que va a permitirles acceder a la traducción en portugués de esta presentación y así van a poder disfrutar o poder usar la presentación en portugués. Previo a este inicio y mientras se habilita la información, quisiera invitarlos a ustedes a poder unirse a través de Slido para poder responder una encuesta que queremos realizar con ustedes. Esta encuesta, les recuerdo, la pueden realizar tanto a través de la página web de slido.com con el hashtag LinBIM o a través del código QR que están viendo en sus pantallas y lo pueden acceder con el equipo móvil. Para probar estas funcionalidades, quisiera solicitar que nos ayuden respondiendo una encuesta. Hay que recordar un detalle adicional, es que una vez inscritos en la plataforma, ustedes van a poder ingresar su nombre y su correo para poder nosotros, en caso de que nos hayan acompañado en estos 3 webinars, puedan acceder a un certificado de asistencia si es que verificamos que ustedes tuvieron sus 3 inscripciones a este webinar. Hasta el momento llevamos ya 17 respuestas y le agradecemos a la gente que nos está acompañando desde Chile. Tenemos también a personas que nos acompañan desde Ecuador, Colombia, Brasil, obviamente, que son las investigadoras que nos acompañan, Clarisa y Cristina, que son investigadoras justamente que se encuentran en Brasil, y también de El Salvador, que podemos ver en este momento. Esta pregunta va a quedar abierta para todos ustedes y les recuerdo unirse a través de Slido para que puedan responder e interactuar, porque adicional a esto también, Slido nos va a permitir ingresar a resolver preguntas, las que ustedes nos puedan realizar de la temática que se está tratando en este webinar. Listos para iniciar, le doy el paso a Luis Salazar. Luis, si nos puedes ayudar compartiendo tu presentación y así podemos iniciar con la temática del día de hoy. Muchas gracias, Roberto. Déjenme compartir aquí un segundo. Aquí está. Bueno, bienvenidos todos a este último episodio de Lean y BIM. Hoy vamos a hablar sobre Lean en la construcción y luego le voy a dar el pase a Clarisa para que hable de BIM en la construcción y después vamos a leer casos prácticos de Lean y BIM ya aplicados. Respecto a Lean en la construcción, hay un artículo que acabamos de publicar con Adriana Gómez y José Luis Pons y el profesor Luis Fernando Alarcón, que va a ser expuesto en el IGLC, el congreso que lo invitó Clarisa, el día jueves, lamentablemente un evento privado, pero el paper va a quedar disponible. Ustedes se pueden meter a iglc.net y ver las conferencias y bajar el paper, y si no, se lo podemos mandar. Donde nosotros lo que hicimos fue revisar 33 artículos publicados desde el año 1988 en la base de datos de Web of Science, la base de datos más importante de publicación internacional, y lo que hicimos fue detectar cuáles son los factores que causan desviaciones en el tiempo y costo de la industria de la construcción. Analizamos el proyecto completo, la etapa de diseño, el proyecto, los participantes, los recursos, y enfocado específicamente en proyecto entendido como la obra de construcción, afectaba había un 37,8% de veces que se veía como un factor de impacto. O sea, lo que mencionaba era que de todos los factores que causan tiempo y costo, desviación del tiempo y costo de la industria de la construcción, la mayoría se daba en el proyecto, no necesariamente el impacto, sino la cantidad de causas, los factores.
Entonces, en base a esta información, lo que nosotros hicimos fue buscar herramientas, métodos y enfoques de Lean para mitigar estos efectos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que logramos? Que para el más del 88% de los factores identificamos al menos una herramienta de construcción Lean que podía mitigar su efecto. Es importante mencionar que lo desglosamos, como les dije anteriormente, en 6 grupos: de diseño, proyectos de construcción, obra de construcción, gestión del propietario, recursos, aspectos externos y uno unido que es gobierno y sociedad. En base a ese desglose, esos 74 factores en 6 grupos, del total pudimos identificar el 88%. Ahora bien, por lo mismo, no nos quedamos con eso, ¿cierto? Y ustedes nos pidieron una aplicación práctica. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos un plan de implementación de Lean Construction, de Lean Construcción. Y en este plan de implementación, lo que hicimos fue primero definir que para poder implementar herramientas, métodos de construcción eficiente, construcción Lean, nosotros debemos caracterizar nuestro proyecto. Tenemos que ver el estado actual. Y para eso tenemos que hacer un diagnóstico y una línea de base. Saber qué proyecto específico es el que tenemos. Es distinto un proyecto de edificación en altura a uno de extensión. Es distinto un proyecto en Chile a uno en Colombia. Luego que nosotros diagnosticamos, ¿cierto?, el proyecto, lo categorizamos, nosotros seleccionamos las herramientas o métodos Lean adecuados y las aplicamos. Pero, muy importante, para hacer Lean tenemos que aplicar el Kaizen, tenemos que evaluar el PDCA y hacemos una mejora continua. Entonces, respecto a esto, quisiera preguntarles, aquí está la pregunta, es Slido, ¿qué herramientas de construcción específicamente Lean, de construcción en Lean, ¿cierto?, conocen? Ya, perfecto. Big Room, ¿cierto?, la sala de guerra que se conoce actualmente. Las Planner, uno de los más conocidos, ¿verdad? Yo creo que es el que más se va a repetir. El BSN, el Value Stream Mapping. La 5S. Pool, ya, el sistema Pool. ¿Cuál más tenemos acá? A3, muy importante. Just in Time, ¿verdad? Que no se ha aplicado y es difícil aplicarlo en construcción, pero funcionaría muy bien. IPD, perfecto. Gemba, Big Room. Efectivamente, nosotros lo que hicimos fue, después de identificar estos 74 factores de la literatura, vimos las herramientas Lean actuales y asignamos a cada factor una herramienta Lean que lo pudiera mitigar. Ahora, muy importante, podemos hacer un conjunto de herramientas para cada factor y una herramienta puede aplicar a más de un factor, pero por temas prácticos elegimos cuál es la herramienta que mejor podría ser enfocada a ese factor. ¿Ya? Entonces ahí vamos a seguir con esta información después. Entonces, volviendo a la presentación, solo como ejemplo, esto está completo en el documento que va a estar disponible a partir de que termine el congreso del IGLC. Nosotros, por ejemplo, encontramos que respecto a los problemas de subcontrato, de que el rendimiento no necesariamente es el adecuado, ¿cierto?, una de las causas de no cumplimiento más repetidas en las Planner, la mayoría de los proyectos, de lo que me ha tocado investigar aquí en Chile y en Colombia, es que el rendimiento no es el adecuado. Y eso se debe, ¿cierto?, principalmente a que no se llega necesariamente a la causa raíz. ¿Y qué herramienta podríamos utilizar para eso? Bueno, el análisis de causa raíz, pero más profundamente lo que se conoce como perspectiva de acción lingüística. Cosa que vamos a encontrar, la lenta decisión, ¿cierto? En tomar decisiones nosotros a veces toma mucho tiempo. Entonces, una herramienta, ¿no?, es el CBA, la selección por ventajas. Otro elemento es los problemas de planificación.
y programación, ¿verdad? Y hay una herramienta muy conocida, la punta de lanza de Lean, el sistema Last Planner o sistema último planificador. Y, por ejemplo, un caso concreto que yo creo que los que trabajan en un proyecto les pasa siempre, el tema de supervisión en obra, ¿cierto? Y ahí tenemos lo que se conoce como Gemba Walk. Gemba, que es el lugar del japonés, lugar o terreno, espacio donde suceden las cosas, y walk, la caminata, esta famosa caminata, que es muy importante, que no tiene estructura, se habla mucho de los 7 pasos, pero lo más importante es que tengan siempre presente los que quieren implementar esta caminata, con principios Lean, 3 aspectos que son que tienen que ir y mirar el lugar, ¿cierto? No intervenirlo, sino mirar, preguntar a las personas por qué están haciendo lo que están haciendo, para entender profundamente, y debido a lo mismo, respetar a las personas, ¿ya? Un error común que hemos visto cuando hacemos el Gemba Walk es que las personas que lo hacen empiezan a criticar a los trabajadores o empiezan a cuestionar el trabajo. Y la idea de eso no es cuestionar el trabajo de las personas, es cuestionar los procesos, así como el Value Stream Mapping, ¿ya? Y eso es Lean. Entonces yo pregunto lo que está haciendo, y luego que yo tengo una solución y tengo toda la información, puedo dar una sugerencia. Pero no es en el Gemba Walk donde se aplica eso, ¿ya? Eso es como un consejo práctico. Después, ¿qué otra cosa encontramos? La complejidad del trabajo, ¿cierto? Los trabajos a veces no son tan simples. Entonces, realizar un Value Stream Mapping, un mapeo de esta cadena de valor, puede funcionar muy bien y puede mejorar eso, ¿cierto? El tema de los recursos, ¿ya? El orden de los recursos a través de las 5S, ¿cierto? Que son básicamente que el Seiri, que es clasificar, ¿cierto? Y eliminar lo que no es necesario. Seiton, que tiene que ver con ordenar esta cosa. El Seiso, que tiene que ver con limpiar, con inspeccionar el área de trabajo. El Seiketsu, que es la estandarización, generar protocolo y se asocia también con la gestión visual. Y el Chitsuke, que yo creo que es lo más importante, y acá a mí me ha tocado en Chile ver que cuando se trata de implementar 5S, es bastante difícil, que es mantener la disciplina, ¿ya? Aplicar esto regularmente. Luego los conflictos entre las partes, que es un tema siempre relacionado con los contratos, enfoque IPV, que no se ha implementado, ¿cierto? Completamente los proyectos han intento de implementar el IPV, que para los que no conocen el IPV, ¿cierto? IPD en español, es un enfoque básicamente que se basa, ¿cierto?, en integrar a las personas, los sistemas, las estructuras, ¿cierto? Y a manejar esto de una forma colaborativa, aprovechando los talentos, ¿ya? Reduciendo los desperdicios y optimizando la eficiencia. Entonces esa mucho la constructabilidad, pero no necesariamente tiene que ver completamente con la constructabilidad. Toma elementos, como dijo Rodrigo en la presentación anterior. Y el tema de la medición, ¿cierto? De que el incremento en los proyectos, uno presupuestó una parte y en el proyecto empiezan a surgir las famosas contingencias y se aumenta el valor, el costo, la cantidad. Entonces ahí un elemento que hemos trabajado, ¿cierto? Es el Building Information Modeling, que ya por supuesto lo han hablado, como en integración con herramientas o métodos Lean. Entonces este trabajo preliminar, ¿cierto? Porque es una propuesta teórica, ¿cierto? En base a algunos resultados, permite que ante cualquier problema de estos 74 que ustedes tengan, ustedes estudien una herramienta Lean y puedan mejorar esto, mitigar sus efectos. ¿Ya? Ahora, respecto a estas herramientas, estos métodos, ¿cierto? Estos enfoques, porque hablamos de diferentes cosas, en la punta de lanza, por lo menos aquí en Sudamérica, para la comunidad también latinoamericana, tiene que ver con el enfoque del sistema de último planificador, creado por Glenn Ballard y que en paz descanse Gregory Howell, que acaba de fallecer, así que mis condolencias a la familia y a la comunidad Lean, ¿cierto? Estamos de duelo, que básicamente Glenn con Gregory desarrollaron este sistema, fue la tesis de Glenn el año 2000, Glenn Ballard. Él lo que hace es cambiar la estructura de los proyectos tradicionales, que se enfocan básicamente en lo que debo hacer, según la carta Gantt que viene de oficina central, ¿cierto? Lo que puedo hacer, según las condiciones que veo en el terreno, y lo que finalmente hago, ¿ya? Entonces tiene que ver con el debo, ¿cierto? Con la imposición, ¿cierto? Con lo que podría hacer, ¿cierto?
con lo que puedo hacer y lo que finalmente hago. Entonces lo que dice Last Planner es que cambia eso y dice, tengo que, está bien, va a venir información, ¿verdad?, de oficina central, lo que debo, eso va a venir en cualquier proyecto. Pero yo, en vez de decidir, ¿cierto?, lo que voy a hacer, primero veo lo que puedo hacer, ¿ya? En vez de enfocarme en el debe, se hará y puede, yo me enfoco en el debo, agrando lo que puedo con el famoso look ahead, ¿cierto? Mirar al horizonte, mirar lo que está sucediendo en el terreno, y ahí tomo decisión de lo que se hará. Y finalmente se hace, aquí falta este círculo. Entonces básicamente pasamos de un se hará impositivo, que generalmente lo dice el director de obra de construcción, a lo que efectivamente se puede hacer en el terreno. Y eso cambia absolutamente la gestión de compromiso de un proyecto y hace que haya más, ¿cierto?, participación de los actores. Una herramienta fundamental de Last Planner y de los principios Lean tiene que ver con la planificación pool. ¿Qué es esto? Para los que no han visto nada, ¿cierto?, los que saben, es que yo programo del final hacia el inicio. O sea, programo el hito de término del proyecto, luego empiezo a programar las actividades con los hitos y llego hasta el inicio. ¿Qué es lo que logro con esto? Pensar más el proyecto, ¿cierto?, anticiparme y que sea una planificación colaborativa. Como el Lean es muy importante la gestión visual, ¿cierto?, generalmente se ocupan Post-it, que es mucho mejor que software para planificar esto como por lo menos el plan maestro. Respecto a esto, respecto a Last Planner System, nosotros, ¿cierto?, hicimos una investigación el año 2017 con Camilo Lago y el profesor Luis Fernando Alarcón, donde vimos, ¿cierto?, la relación que existía entre el nivel de implementación del sistema Last Planner y el desempeño de los proyectos. Que es lo que vimos, ¿cierto?, que en la medida que uno iba implementando Last Planner, ¿ya? El proyecto aquí no tenía Last Planner, tanto en edificación como industrial. Se asesoró este proyecto durante 4 meses con la empresa G-Pro, se asesoró este proyecto durante 4 meses y se fue viendo la evolución. Entonces, partamos de la base que se han definido varios niveles de implementación, ¿ya? Cuando uno define un nivel de implementación, lo que uno va haciendo es decir cuáles son los primeros principios de Last Planner que uno podría implementar. En este caso, la metodología que se implementó es que uno primero empieza a sistematizar la planificación de corto plazo, ¿ya? Y uno parte con la reunión semanal, mide el PPC, el porcentaje de plan completado, y busca las causas de no cumplimiento. Eso es lo que uno aprende a hacer en el primer mes. En el segundo mes empezamos a ver el look ahead, la planificación intermedia. Luego empezamos a liberar esas restricciones del look ahead y finalmente hacemos esta mejora continua. Que es lo que nos dimos cuenta, que en tan solo 4 meses los proyectos alcanzaban a llegar hasta la tercera etapa, hasta lograr hacer sistemáticamente planificaciones semanales, hacer una planificación intermedia y liberar restricciones. Pero no necesariamente había una gestión correcta de ese inventario de trabajo ejecutable y no había una gestión del conocimiento. Esa etapa es la que es más difícil de implementar. Y por eso que muchos proyectos parten con Last Planner, llegan a un nivel 1 o 2 de implementación y después dicen, sabes que no funciona y lo abandonan, porque no continúan con esta senda. Pero como vimos, hasta en 4 meses simplemente, o sea, en 4 meses, solo en 4 meses, podríamos alcanzar este tercer nivel, ¿ya? Y además, ver una relación directa entre yo alcanzo un mayor nivel de implementación de Last Planner, voy a tener un mayor desempeño. En este gráfico no se ve, pero nosotros alcanzamos en ese paper que publicamos un mayor desempeño a medida de mayor implementación. O sea, hay una correlación. Ahora, bien, cuando se estudió Last Planner, Glenn Ballard, a medida que fue transcurriendo el tiempo, se dio cuenta que la clave, y hay muchos papers publicados respecto a esto, del sistema Last Planner es reunión semanal. Y por eso es lo que nosotros definimos como implementación que deberíamos trabajar. Ahora, cuando nosotros en la planificación semanal, ¿cierto?, trabajamos en la gestión de compromisos, ¿ya?, hay una perspectiva conocida como acción lingüística, desarrollada por Fernando Flores, que habla que yo puedo mejorar este ciclo de compromisos a través de 4 pasos. Básicamente es que yo prepare adecuadamente la petición, que luego en la reunión se negocie y se llegue a acuerdos, no que haya una imposición, sino que haya una negociación con los trabajadores,
Luego que los trabajadores ejecuten, y cuando ejecuten declaren el cumplimiento de su trabajo, y finalmente que la persona que lo pidió, el cliente, definido como cliente, acepte y declare la satisfacción. Respecto a eso, nosotros trabajamos esta teoría, ¿cierto?, en un caso de estudio. En Chile, en un colegio, donde nosotros en un proyecto de colegio de 3.600 metros cuadrados del año 2016, ¿no?, nosotros integramos esta perspectiva de acción lingüística con un sistema de Last Planner. Este proyecto no tenía Last Planner ni acción lingüística. Nosotros llegamos, implementamos Last Planner y acción lingüística, ¿cierto? Y lo que hicimos fue ver que a través de hacer sesiones de pool planning, utilizar un software de Last Planner, en este caso Impera, hacer Gemba Walk, ¿cierto?, hacer reuniones periódicas y diarias con los trabajadores y hacer gestión de compromisos, estos 4 movimientos de la teoría de acción lingüística, solo 4, nada más que tomar estos 4 movimientos, logramos, ¿cierto?, cumplir con el plazo que estaba trazado, ¿cierto? El estado inicial eran 60% de cumplimientos mensuales y con 67 días de retraso, y nosotros logramos terminar el proyecto a tiempo, a través de solo estas medidas. Entonces, vimos un caso práctico que fue lo que ustedes nos pidieron. Luego de eso, con Glenn Ballard, ¿cierto?, desarrollamos estos indicadores. Lo que no se mide no se puede controlar. Entonces desarrollamos indicadores de acción lingüística para justamente mejorar este sistema Last Planner, ¿ya?, en el Congreso del 2018. Y finalmente, ¿cierto?, la última investigación que hicimos respecto a esto, que fue publicada hoy, que presentó Fabián Retamal, que trabajamos también con Rodrigo Herrera y con Luis Fernando Alarcón, fue ver cómo se comportaba ahora Last Planner, ¿cierto?, con acción lingüística y con redes sociales. Y con esto lo que vimos es que hay una correlación, ¿cierto?, entre las redes sociales, entre acción lingüística y entre Last Planner. Entonces vimos diferentes indicadores de Last Planner, como por ejemplo, de acción lingüística, como por ejemplo, las personas que participan en la reunión, las personas que prestan atención, las personas, ¿cierto?, que básicamente, ¿cierto?, están comprometidas, que toman apuntes del proyecto, muy importante, y con métricas de redes sociales, y vimos, por ejemplo, esta correlación con el indicador de negociación, ya con la densidad. Entonces aquí hay una relación entre el índice de negociación y los indicadores de las planes. Pero por supuesto, una primera aproximación, solo en 4 proyectos, ¿cierto?, analizamos 2 proyectos en Chile y 2 proyectos en Colombia de edificación. Bueno, ahora los dejo con Clarisa, que les va a hablar de BIM en la construcción. Olá, estão vendo minha tela? ¿Estáis viendo mi pantalla? Ok. Ok, Obrigada, Luiz. gracias Luis. Bueno, Não vou me atentar muito. yo no voy a me ajustar mucho a la teoría de BIM, porque nosotros ya lo hemos visto en los otros 2 primeros webinares, Muito sobre BIM, né? Então, mucho sobre BIM. Entonces hemos visto que desde el 3D hasta el 7D. focando nas dimensões que a gente pode usar. Entonces, centrándonos en las dimensiones que nos van a ayudar para entender la discusión, nosotros lo que más usamos es 4D, en la que está relacionado con el cronograma, la planificación y la visualización. E para fazer o próprio orçamento, né? Clarisa, Então eu vou me atentar mais a essas 2 dimensões. entonces yo me voy a ajustar a esas 2 dimensiones Que são diretamente aplicáveis para a construção. Tá? Disculpa, Clarisa, te voy a Clarisa, nos interrumpir. solicitan No, que no estás se verifique compartiendo que esté pantalla. compartiendo. Sí. Tá brincando? Sério? En Mas aqui serio. tá... Sí, ahí esperemos que Vendo. ahora sí que sí. Así que Sim? sí, Ok. desde ahora volvemos a la traducción, así que los que quieren escuchar en español tienen que poner la bandera en español. Los que no, sigan escuchando a Clarisa. Sim. Então, Entonces, o slide que eu não compartilhei com vocês.
Este fue el slide que no he compartido con vosotros. Então, a gente vai se atentar ao 4 e ao 5D. Entonces, en lo que más nos vamos a centrar es en el 4 y en el 5. A construção, como a gente vê aqui, deixa eu até ligar isso. Vamos a ver el ciclo de vida en la construcción. Voy a ver si consigo ver aquí el apuntador. BIM para fabricação, Podemos usar bien para fabricación, construção, bien para construcción, logística. pero también para logística. Casos que eu vou trazer. Entonces son esos los casos que les voy a presentar. Se a gente olhar para Si nosotros miramos a nossa realidade, para nuestra realidad, o que a gente tem no modelo? ¿qué es lo que tenemos Né? Porque de informaciones en el modelo BIM? é apenas geometria, né? Ya sabemos que el modelo BIM no es apenas geometría. Informação. Então, a gente Lo importante es la información que nos trae. Entonces tenemos el proyecto, el dibujo, un modelo 3D, modelo 3D que y de ese modelo 3D diferentes níveis de detalhamento. que puede tener diferentes niveles de detalle. Isso significa ¿Qué eso significa? mais informação atrelada àquela geometria. Que voy a tener más información atribuida a aquella geometría. Ele tem além Entonces este proyecto parametrizado, tiene informaciones paramétricas. Yo puedo incluir diversos otros ítems, elementos que hacen parte de ese proyecto. Podemos incluir armadura, o próprio volume de concreto, encofrado, hormigón o concreto, los revestimientos, incluo, eu posso todos los elementos que yo incluyo, tá? E yo lo puedo sacar como cuantitativos. eu Y esos cuantitativos, a informação cuando yo los uno, necessária para construí-lo, tengo la información necesaria para construirlo, que eu vou necessitar, como por ejemplo los equipamientos, la mano de obra, los trabajadores, mais que essa mão los materiales que necesito para esas actividades. esses recursos têm custo. Esos recursos tienen un coste. Esse quantitativo com Entonces, cuando yo asocio esos cuantitativos con esos recursos, yo tengo el coste. toda essa geometria, Y cuando yo tengo toda esa geometría y toda esa información, planejamento, y cuando lo uno a la planificación, prazo, tanto de medio, corto plazo, 4D, yo consigo tener el 4D, que sería una simulación plano de ese plan ter vindo do S-Planner, que puede haber venido de las planes, pode como ter Luis alguns presentó, planos hierárquicos, o puede haber venido de otros planos, otros tipos de planos. uma operação em particular. O podemos apenas simular una única actividad. Geometria 3D, sem Entonces yo paso de mi geometría 3D eu tenho então modelo y vemos 4D. cómo ya está siendo simulada en el tiempo. Então, os modelos 4D, Entonces los modelos 4D, geral, de una manera general, ajudam a gente a projetar, nos ayudan a proyectar los sistemas de producción, nos ayudan a evaluar la constructibilidad de los proyectos além de ser uma ótima ferramenta para a comunicação dos planos. y aparte de eso es una perfecta herramienta para comunicar los proyectos. Entonces es una de las grandes ventajas del BIM 4D. Y su potencialidad Cadeia de suprimentos quase toda, quando a gente Eh, olha direito, va também. desde toda la cadena de fornecedores. Que a gente vê diretamente, Entonces algunos beneficios directos que vemos del BIM 4D, mas BIM de maneira geral, no solo el 4D, sino el BIM de manera general, no caso do proprietário, né? es que tú pasas informaciones al propietario. Do BIM. Você passa a entender melhor. Tú pasas a entender mejor cómo son los recursos son Fáceis, aliás. de manera más fácil. Comunicar melhor as pessoas sobre o seu Consigues comunicar mejor, la comunicación entre las personas aumenta. El cliente, entender melhor él va a entender mejor passo a passo da cómo va a ser el paso a paso en la obra passar a apreciar essa complexidade da y él puede empezar a entender esa complejidad en la construcción y hasta sentirse más involucrado. De repente, o cliente também pode También ser uma autoridade. el cliente puede ser una autoridad, Você tem diferentes clientes para identificar. entonces puedes tener diferentes clientes Você vai informar esse cliente. Você y pode tú ter puedes formar a esos clientes. ah, Puedes educar, un ejemplo, que vá tomar una obra parte da rua temporariamente. que va a ser parte de una carretera, Então, você pode que va a modificar el tránsito. o modelo 4D para Entonces tú puedes presentar ese modelo 4D BIM essa intervenção, né? para explicar a los vecinos de cómo va a ser realizada esa intervención. De forma direta. Otro beneficio son los proyectistas de manera general. Perto das pessoas que planejam
Puedes tener una respuesta, un feedback de los planificadores que estás planeando. Puedes pensar más allá del proyecto. Y los propios constructores. Bueno, simular diferentes escenarios, planificación de largo plazo, pensar en la espacialidad, pensar en la logística, pensar en la secuencia constructiva. Beneficios directos. Y los subcontratas, los tercerizados, ellos pasan a tener una idea mayor del servicio que se le ha encomendado y la secuencia de ese servicio y cómo va a ser realizado. Entonces yo he traído bastantes casos prácticos porque fue una demanda que nos habéis dado durante los webinars anteriores. Entonces, yo me enfoqué directo en la sinergia BIM y Lean. Yo he traído algunos ejemplos de mi disertación de maestrado, de maestría. Fue un caso muy curioso. Eran 12 torres de un proyecto Minha Casa, Minha Vida, Mi Casa, Mi Vida, que es un proyecto de habitación de interés social aquí en Brasil. Y entonces utilizamos el gráfico de Gantt para generar esta planificación. Y la planificación fue hecha sin considerar los elementos físicos del cantero. Entonces ellos tenían diferentes conflictos en la obra. Los estoques de las losas premoldadas, prefabricadas, estaban en locales que dificultaban el camión grúa en la entrada de acceso. Vemos aquí unos ladrillos de cerámica que estaban situados en un lugar que también nos dificultaba el acceso. Vemos aquí un manipulador telescópico. Y también encontrábamos incompatibilidades entre los propios equipamientos de seguridad colectiva. Entonces ellos habían creado una bandeja, una plataforma improvisada. Entonces, a pesar del pallet venir, a pesar de que la máquina telescópica venía paletizada, él no conseguía descargar en el andar porque no entraba por la bandeja que había sido creada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Vamos a planear diferentes escenarios para planear esa logística. Y tenemos opciones 1, opciones 2, opción 3. Y entonces lo que vimos es que existía un límite de ataque. Tú no podías colocar tantas personas porque no había espacio físico adecuado. Entonces, esto es un ejemplo muy simple. Otro ejemplo que he traído, aplicado, exactamente la logística de cantero. Y este es un ejemplo de otra disertación de maestría de Rafaela Bortolini, de 2015. En este caso era una empresa de Engineer to Order, que significa que desarrolla proyectos, produce proyectos de estructura metálica. Entonces ellos planearon la secuencia constructiva de una edificación industrial y planearon seguir la misma secuencia y planearon también el diseño de esos elementos. Entonces fue un flujo pushado de esos elementos. Aparte de eso, también utilizan esos modelos BIM para planear las diferentes áreas. Vemos los diferentes colores de los lotes de producción y cada lote de producción tiene una área, tiene un estoque, tiene una área de materiales. En esa parte que vemos ahí era para instalar las vigas. Esta otra parte era para descargar los squids. Y aquí está otra franja
era para pequeñas piezas. Entonces ella utiliza los mismos colores, verde y verde. Los estoques son siempre próximos a los lotes de producción de la empresa prefabricada. De esa manera ella planeó los fluxos de vehículos y los fluxos de personas andando. Entonces, ¿cómo funcionaba? La misma cosa que tenemos en el modelo son los mismos colores que tenemos en el modelo, son los mismos colores que tenemos en los lotes de producción. Todos los elementos que eran producidos en fábrica, ellos tenían una etiqueta. Y cuando se iban cargados, y esos iban con una etiqueta para ser descargados en el container. Entonces el color, el tamaño del lote, la forma de descargar, todo eso venía planeado en modelo 4D. Aparte de eso, la investigadora montó un paso a paso semanal de cómo debería quedar la obra de acuerdo con los estoques planeados y así con la evolución de la obra planeando semana a semana. Entonces vemos aquí que van aumentando los estoques y se ve lo que está siendo ejecutado. Entonces semana a semana la obra va creciendo hasta el final. Aparte de eso, esta secuencia está allí en el cantero de obras, en el escritorio de ingeniería, en la oficina de ingeniería y también afuera donde llegaban los camiones, de manera que ellos visualizaban cuál es el color y cuál es la etapa que tenían que realizar y les indicaba dónde tenían que hacer las maniobras y dónde tenían que parar. Entonces, gestión visual es algo muy simple y que ahorra mucho flujo de información desnecesaria. Aquí otros ejemplos focando solo en una etapa. La investigadora planeó pieza a pieza cuándo sería entregado, cuándo sería colocado. Todo el montaje de estructura metálica. Y eso para los trabajadores es muy bueno porque permite hacer una transparencia del proceso. En el caso, iban haciendo esa forma de L. Entonces, ellos también usaban un modelo comparativo de lo que era realizado y lo que había sido simulado. Y se ve que estuvo bastante adherente lo que fue realizado con lo que fue planeado. Entonces vemos aquí la estructura con el estoque. Aquí vemos los estoques y las áreas de flujos de personas andando. Entonces son cosas muy sencillas, pero que tienen un impacto muy grande y que generan muchos desperdicios. Entonces usar el BIM, independiente de ser el 4D, que este fue el ejemplo de 4D, pero también fue utilizado mucho el 3D porque fueron realizadas muchas capturas, muchos pantallazos de las fotos de semana a semana. Eso no impidió enfocar en el estudio de los flujos, en estudiar el layout del cantero, la maquetación del cantero, estudiar las vías. Entonces, a través del uso del BIM, ellos consiguieron estudiar el tamaño del lote, porque veíamos los tamaños ahí coloridos. Conseguimos ver el progreso, conseguimos ver el flujo continuo. En este caso específico, también utilizaron la línea de balance, de equilibrio. Entonces ellos consiguieron implantar varios conceptos Lean. Bueno, también hubo
Entonces, un cronograma, una sincronía entre la planificación de la obra con la planificación de la fábrica. Entonces, de manera general, lo que yo quería presentar de este estudio era esto. Voy a pasar a otro ejemplo, enfocando en la seguridad del trabajo. Entonces, podemos usar BIM para la gestión de riesgos. Perdón. Entonces podemos utilizar el modelaje 4D para hacer eso, el modelado 4D. Podemos identificar en colores el tipo de riesgo que cada área tiene. Por ejemplo, podemos identificar cuáles son los riesgos que están asociados a este tipo de actividades. Por ejemplo, la grúa, que puede haber una caída. Tú puedes clasificar las actividades en el tipo de riesgo que ella genera. Entonces, a partir de identificar las áreas que están pasando en cada local, tú consigues asociar con los colores, saber cuáles son las áreas de riesgo para los funcionarios, para los trabajadores, y hacer este proceso el proceso de gestión de una manera más eficiente. También podemos hacerlo para proyectar elementos de seguridad, como elementos de seguridad colectiva, como por ejemplo para hacer los guardacuerpos. Entonces, por ejemplo, si hacemos un proyecto con un carpintero, y entonces nosotros podemos planear cuántas unidades de ese guardacuerpos vamos a necesitar. Aparte de eso, en este ejemplo, vemos la instalación de esos guardacuerpos y vemos cómo ellos son montados a lo largo de la obra. Y también sabemos cuáles son las piezas y las escoras que vamos a necesitar para hacer ese montaje. Podemos ver aquí una imagen del 3D y de la realidad. Vamos a ver cuánto es la área que vamos a necesitar. Entonces, podemos tener cuantitativos no solo de la edificación final, sino también de los elementos temporales, de elementos que están en el cantero de manera temporal, como elementos de seguridad, que es una cosa que realmente es bastante negligenciada, que queda muy a la mano del técnico de seguridad de la obra. Este ejemplo es un ejemplo que condensa todas las sinergias que existen entre Lean y BIM. Yo voy a presentar entonces Uchida. Es una constructora israelense en este libro aquí, Building Lean, Building Lean. Ellos cuentan la jornada de esta empresa, tanto de Lean como de BIM. Ellos tuvieron contacto con la academia, con las universidades, a partir de contacto con el profesor Rafael Sachs, que es uno de los mayores investigadores que tenemos en este tema. Entonces hubo una serie de entrenamientos que tenemos que tener en la cabeza, que no fue una implementación de una obra de un día. Lean es una jornada. Entonces esa jornada resolvieron implementar Lean y BIM juntos desde el principio de la jornada. Aquí nos cuenta Rafael Sachs cómo el BIM y el Lean pueden contribuir tanto para la implementación de conceptos de Lean y cuáles serían esos conceptos, como eliminar las actividades que no agregan valor, principalmente en las etapas de diseño, las etapas de proyecto. Imagínate todas las etapas que podemos reducir. Creamos perspectivas 3D. Es mucha cosa que podemos eliminar en la etapa de proyecto. Aparte de eso, conseguimos reducir variabilidad, conseguimos reducir retrabajos y otras cosas. Y conseguimos reducir lotes de producción. Y por otro lado, filosofía Lean nos permite crear ese ambiente colaborativo que es necesario para la implementación de BIM. Entonces entendemos que hay una implementación horizontal y a través de diversos participantes, colaboradores de la cadena de producción, permite esa colaboración.
Entonces tenemos un ambiente súper favorable. Como podemos escoger algunas herramientas de Lean, como puede ser el Last Planner, para facilitar esa colaboración, esas reuniones, identificar las restricciones y todo demás. Y el BIM estaría ayudando a hacer Lean. Entonces ellos realizaron 8 pasos. Primero, estandarizaron todos los productos que la empresa utiliza. La empresa tiene un estándar y tiene un lugar de compras. Entonces ya en el BIM colocaron esos estándares. Crearon plantillas, tablas, con todos los tipos de puertas que ellos utilizan. Y eso ya le pasan para el proyectista. Entonces esto es una demanda que ellos necesitaron. Ellos identificaron. Aparte de los objetos, padronizaron el método de trabajo. Entonces ellos tienen un estándar que es colocar una cierta distancia entre la base o el inodoro y la bañera. Y esa distancia es una distancia que es una regla que siempre tiene que estar en sus proyectos. Entonces esto es una regla que tiene que ser incorporada en el software para realizar los proyectos. Aparte de eso, también estandarizaron el modelado. Todas las obras tienen un ciclo. En el caso que estamos, es parte de la constructora. Entonces vamos definiendo el programa, la obra, hacemos unos dibujos esquemáticos, unos croquis. A partir de ahí el BIM entra en la empresa constructora. El BIM va ganando diferentes niveles de maturidad. Así que vamos avanzando en las fases de construcción. Por ejemplo, la fase de licenciamiento, licitaciones con el ayuntamiento o otros tipos de aprobaciones. Ellos van del nivel 0 a 1. En la etapa de diseño, en la etapa de proyecto, vamos de 1 para 2. En la etapa de contratos, para licitación, vamos a recibir un modelo de una maturidad de 2 para 3 para poder participar de esa selección de un órgano público. Cuando ya vamos para la obra, cuando tenemos el proyecto ejecutivo, entonces ya tenemos la maturidad aproximadamente en 3. Esto es muy importante, porque en el CAD, en el AutoCAD, tenemos diferentes plantas como el proyecto ejecutivo, el proyecto arquitectónico. Aquí no tenemos eso, aquí tenemos las actividades. Y cada maturidad tiene que atender a una etapa del ciclo de vida de nuestra obra, hasta llegar a la etapa de operación y manutención. Bueno, otra cosa que ellos colocaron en práctica fue la Big Room, que es la sala de colaboración. Cuando se tiene informaciones visuales muy fáciles. Aquí ellos tuvieron una sala más relacionada con colocation, en la que trabajaban diferentes disciplinas de una construcción, diferentes actores, diferentes proyectistas. Tenemos ingeniero estructural, arquitecto, trabajando todos en el mismo lugar. Lo que eso ayuda a disminuir el lead time de un proyecto, a disminuir retrabajos y a disminuir la variabilidad. Va a aumentar hacer proyectos más constructivos y más rápidos. Porque los proyectistas están ahí y hacen un trabajo en grupo y ya resuelven sus problemas realmente ahí. Ellos también realizaron una coordinación enfocada en la producción. Y ellos enfocaron en el flujo tirado, en el flujo pushado, porque ellos estaban interesados en el producto final, que era la obra. Entonces ellos, las salas de aire acondicionado, ellos utilizaban los modelos para hacer la coordinación.
¿Y cómo ellos tiraban de planificación? Ellos salían de un flujo de proceso, un flujo de trabajo que salía del 2 para el de BIM, lo que sería un modelo, un flujo trabajo, lo que tenemos los proyectistas produciendo plantas CAD, ¿no? Proyectos en CAD. Estos diseños iban para la etapa de detallamiento, de etapas de detalles. Esos proyectos se unían para hacer la coordinación en 2D y esa coordinación después identificaba las interferencias y mandaba de vuelta para ser arreglado y eliminar esa interferencia. Y por último iba para la obra. Entonces ellos empezaron a andar, empezaron a envejecer el nivel del modelo. Entonces lo que ellos hablaban, lo que ellos decían, es que inicialmente ellos tenían modelos, que se aumenta ese modelo de maturidad de esos proyectos en la etapa de detalles, llevas esos modelos a un programa, haces la coordinación, el programa detecta incompatibilidades, interferencias y probablemente rehaces y ese ciclo continúa hasta no haber más interferencias. Y cuando esté pronto ese modelo va para la etapa de construcción. Pero ahora, trabajando con un flujo tirado, lo que ellos implementaron en el modelo, lo que pasaba era que aún tenían de salir del proyecto básico de 2D con una maturidad baja, iban para un modelo de maturidad más alta, hacía un modelo federado, hacer una previa coordinación. Esos son niveles en un modelo bajo, de baja maturidad, se hacen esa coordinación, de manera que se hace el detallamiento con menos interferencias. Entonces lo que vemos aquí es empujado para la obra. O sea, cuando ya no tiene más interferencias, va para la obra. Lo que vemos ahora es que los modelos no son empujados. Ellos son solicitados, son tirados por señales. Estos señales vienen ¿de dónde? Del Look Ahead Planning, de alguna restricción de proyecto y vienen del Phase Planning. Entonces en la obra tenemos las personas planeando en las planners y ya sea en el Phase Planning o en el Look Ahead, ellos identifican lo que necesitan del proyecto X, Y o Z. Entonces ellos mandan ellos mandan esa señal y es ahí, en ese modelo, todo compatibilizado, va para obra. ¿Qué es eso? ¿Por qué es así? Porque nosotros tenemos mucha dificultad en la obra en recibir la última versión del proyecto. Y eso puede incluso pasar con BIM. Nosotros podemos tener la dificultad en recibir la última versión del modelo. Entonces, mucha cosa puede pasar desde el inicio del proyecto hasta la hora que en realidad estamos en la obra. Hasta que realmente ese objeto va a ser un objeto físico. Va a dejar de ser digital para ser físico. Entonces, cuando esa diferencia de tiempo es muy larga, es muy grande, entonces muchas cosas pueden pasar. Entonces muchas cosas pueden pasar y muchas cosas pueden ser alteradas. Entonces, para garantizar que la obra siempre recibe la última versión actualizada, la obra tira. Y los proyectistas pueden continuar interfiriendo
haciendo los modelos hasta el último momento que sea responsable, que no vaya a impactar en la obra. Entonces, la última acción que ellos tomaron era enfocar en los tiempos de ciclo de los proyectos. Entonces, ellos modelaron un andar de hormigón. Y planearon el encofrado y las armaduras y pusieron diferentes colores, cuáles serían el hormigonaje de cada pared. Es el hormigonado de cada pared, dependiendo cada color. Y ellos usaron 4D para simular cómo era realizado la obra. Entonces aquí vemos de mañana donde estarían realizados los encofrados, donde estarían siendo las bandejas de protección. Entonces, por ejemplo, en determinado momento de la tarde la obra tiene que estar así, en otro momento tiene que estar de esta otra manera. Entonces, periodo a periodo, vamos viendo cómo son realizadas las actividades de hormigonaje en la obra. Otra cosa que ellos utilizaron ya de Lean es planear el andar, planear la planta. Como por ejemplo, aquí vemos dónde están los estoques de los bloques de hormigón. Y también el flujo. Y también hicieron líneas de flujo, que es muy similar a la línea de equilibrio. Y por último, las alteraciones y customización realizadas por los clientes fueron encortadas. Por ejemplo, nuevamente el cliente, él hacía un pedido de modificación y pasaba para una cadena de varios proyectistas, arquitecto o el tercerizado, hasta el constructor. Entonces, ahora que tenemos un apartamento, un edificio, un piso modelado, las instalaciones que son la parte crítica de la customización. Entonces el cliente conseguía contactar directo con la consultora para ver las especificaciones y reducir el tiempo lead del proceso. Entonces, para finalizar este ejemplo, lo que ellos consiguieron, reducir tiempos de ciclo, reducir el tamaño del lote, porque ellos, con planificación baseada en las localidades, también redujeron el número de alteraciones realizadas por el cliente, redujeron los desperdicios, las pérdidas, redujeron el retrabajo a partir de utilizar el BIM para las instalaciones. Vamos a pasar de vuelta a palabra para Luis. Gracias, Clarisa. Por tiempo solo les voy a comentar muy brevemente, para no extender más la presentación y ir a las preguntas, que en Chile se ha implementado Lean y BIM juntos en 2 hospitales. El año 2017 fue cuando se desarrolló la política de implementar BIM en el país a nivel de hospital público, ¿cierto? El gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, pidió al GEPUC, ¿cierto? Donde era parte Rodrigo Herrera, yo y Roberto, que sigue haciéndolo, ¿cierto? Y AGEPRO,
Implementamos en 2 proyectos, ¿cierto? La implementación no solo de BIM que yo ya tenía, sino complementamos con Lean. Y fue bastante interesante porque era un proyecto grande de 110.000 metros cuadrados y el otro era 73.000 metros cuadrados. Uno estaba en etapa de fundaciones y otro en etapa de excavaciones. Y básicamente, si un proyecto sí terminó a tiempo, el otro aún no termina, y por la pandemia probablemente no va a terminar a tiempo, las claves que logramos mejorar fue hacer un convenio entre las partes. Una de las preguntas que planteaban ahí era si se podía hacer un contrato IPD. La verdad es que no hicimos un contrato IPD, pero sí logramos un acuerdo entre las partes de beneficios comunes y multas comunes, que es una de las bases de IPD, con incentivo a los contratistas, ya no solo monetarios, por supuesto, y logramos una coordinación con la empresa de la asesoría, que era lo más complejo, porque el ministerio se asesoraba por muchas empresas, una inspección fiscal, ¿cierto? Una empresa que los ayudaba a la modelación en BIM, nosotros que le ayudamos en la coordinación con las planes y la implementación de herramientas Lean, ¿cierto? Hacer esta primera implementación Lean y BIM, los resultados no han sido publicados. El proyecto no termina, pero prontamente va a haber una publicación referida a los resultados de este plan piloto en Chile de Lean y BIM. Eso para ir a la ronda de preguntas, Rodrigo, por favor. ¿Compartes tu pantalla, Luis, con las preguntas? ¿Puedes o no? ¿Te escuchas súper bajo? Ahí sí. Espérenme. Bueno, finalizamos la interpretación. Así que, Cristina, no sé si me escuchas bien. Sí. Ya, genial. El audio Entonces, cambió. bueno, ya todos están viendo las preguntas que ustedes hicieron. Tenemos no mucho tiempo para hacerlo, pero tampoco hay tantas preguntas hoy día. Y pueden ir visualizando a la vez que hay varias preguntas que ya respondimos, por si acaso. Me gustaría, Rodrigo, retomar un momento una de las actividades que cerramos el tema de BIM ahora. Y quisiéramos dejar abierta esta pregunta antes de iniciar con todos, ya que nos dimos cuenta de las diferentes herramientas e implementaciones directas de BIM en proyectos. Y la pregunta que les pido a las personas que están a través de este webinar es responder cuáles son los usos de BIM para apoyar la gestión de producción que crees que son más fáciles de implementar. Esa es la pregunta que les queremos pedir, por favor, a las personas que... Roberto, ¿podrías mostrarlo, por favor? Sí, perfecto. Sí, lo estamos viendo. Sí, yo no. ¿Los usos BIM para apoyar la gestión? Yo sí veo. Sí. Me gustaría confirmar si lo ve Clarisa. Vale. ¿Lo ven? Sí. Estou vendo. Perfecto. Ok. Perdona. Me gustaría, si Clarisa también puede comentarnos la pregunta, por favor. Ah, sim. Dos usos de BIM para a gestão da produção, né? Não apenas fazer um 4D ou um 5D, mas vocês acham que dá para utilizar de forma mais fácil? De repente, para a segurança do canteiro, para a logística do canteiro, que vocês acham que amanhã mesmo, se vocês têm software de modelagem, vocês conseguem, ou seria mais interessante para a realidade de vocês, na construtora que vocês trabalham? Sí, justamente sería muy interesante conocer las diferentes implementaciones que ustedes creen que podría servir BIM. Vimos el caso de seguridad, diseño de instrucciones de trabajo, diseño de logística para definición de materiales en función de la planificación semanal. Y claramente esta nube grande nos permite tener un poco alguna información. Tenemos control de producción, tenemos 4D, que se repite bastante. Sería como el primer uso que lo mencionó Clarisa, que sería planificar junto con la Gantt, mezclarlo con el avance del proyecto de BIM. ¿Quisieras hablar de algunos otros, Clarisa? Ah, não, eu estou vendo aqui, é interessante. Logística,
Engajamento, compatibilização, análise de interferências, code checkings. É o que foi passado mesmo. Sí, quizá agregar algo ahí que, si bien 4D es el número 1 en nuestro ranking por las personas asistentes, en un estudio preliminar que hicimos, justamente es el uso de BIM menos utilizado. ¿Ya? Mas é o mais fácil. El más fácil y el que menos se utiliza. O sea que, É. bueno, ahí, Rodrigo mencionou que, embora o 4D seja das dimensões mais mencionadas pelos assistentes de hoje, o que a gente vê que é o menos utilizado. E Clarissa mencionou, mas é fácil. É. nos vamos a las preguntas ya, ¿no? Perfecto. Gracias. Les agradecemos a las personas que han Muchas participado. gracias. Oye, pasemos a la primera pregunta y esta va dirigida a Luis, así que yo creo que la puede responder muy fácil, que es ¿cuál es el criterio que tuviste en el estudio que hiciste con Adriana, para hacer el vínculo entre herramientas Lean y los factores de retraso identificados? Perfecto. A ver, lo que hicimos fue primero identificar los factores, los 74 factores de la literatura. Después vimos todas las herramientas Lean que habían también en la literatura, basándonos principalmente en IGLC y en el Instituto de Construcción Lean. Y en base a eso, a las definiciones y a los casos que habían, las herramientas, ¿cierto?, que mejor funcionaban en cada factor, las asignábamos. Pero insisto, al final del paper, de nuestro documento que va a ser publicado prontamente en IGLC, nos dimos cuenta, ¿cierto?, que una herramienta puede influir a más de un factor. Entonces incluimos en el factor que más, ¿cierto?, que más podía mitigar ese factor la herramienta. Sí. Ahora, yo creo que la pregunta de Omar, disculpa Cristina, está que ¿acaso fue un juicio de experto? ¿Ustedes eligieron esta herramienta con este factor? O sea, eso más literatura, ¿cómo justificaron el match entre herramienta y factor? Claro, con un primero literatura, después un panel de expertos. Y por supuesto, asesorado por José Luis Pons y Luis Fernando Larcón. Está enojadita, ¿verdad? Yo sí le explico. Muy bien. Então, vou mencionar um pouco em português, né? O professor Luiz tentou justificar, tentou responder a pergunta, acho que conseguiu responder satisfatoriamente a pergunta do Mar, que falava como foi o critério para estabelecer esse vínculo, né? Ele falou que primeiro selecionaram os fatores, depois as ferramentas e escolheram a ferramenta que melhor resolveria aquele fator, aquele problema. Mas ele diz que não apenas uma única ferramenta poderia ser associada a um fator. E como foi feito? Que a pergunta foi feita através da pesquisa, através da literatura, de como essa ferramenta consegue resolver problemas, e através de um painel de expertos e com assessoramento de pesquisadores importantes na área, como Luis Alarcón y Luis Pons. Una segunda pregunta que tenemos del público, las voy a juntar, que son las de Belice, que nos habla primero cómo integrar BIM y Lean. Justamente yo respondí ahí por el chat que una de las buenas formas de integrarlo es a través de IPD o LPD, IOLPD. Y bueno, justamente le envié que el vínculo mayor, siempre hay que volver a los orígenes. Todas metodologías hay que asociarlas a personas, procesos, tecnología. ¿Ya? Esa triada es muy importante. Y nos pregunta también si hay casos de IPD en Chile. Yo no sé si, bueno, en Chile o en Brasil, los casos que conozcamos nosotros en Latinoamérica. En Chile yo tengo entendido que el año pasado estaba iniciando una empresa, un primer intento. Sin embargo, hay una dificultad muy grande, la mencionó Luis, que existe el elemento compartir riesgos y beneficios es lo más complejo para evaluar, sobre todo desde el punto de vista de los diseñadores, que son los que se llevan en términos monetarios la parte más pequeña de la torta. No sé si quieren complementar algo más, Roberto, Cristina. ¿Podría Brasil aportar un poco sobre la experiencia que ha tenido en particular?
respecto a la implementación de IPD, podría relacionar que la empresa que se dedica a extracción de mineral de cobre en Chile estuvo asesorado hace ya algunos años por David Long, que fue quien desarrolló justamente esta metodología en el caso de construcción o reestructuración de hospitales Sutherland en Estados Unidos. Y él estuvo visitando, junto con GPUG y GPRO, estuvo visitando, estoy hablando de cerca del 2018 o 2017-18, ya que Codelco estaba tratando de desarrollar esto, pero quedó nuevamente en un marco, estaban desarrollando el marco contractual para poder tener la base contractual, que creo que es lo más complejo de poder desarrollar. Y uno de los comités de Construye 2025, que es la iniciativa para modernizar o ciertos objetivos específicos de la construcción en Chile, tiene un comité específico de contratación que también está fomentando o tratando de estructurar las bases de contratos que requieran o que tengan como base esta estructura de colaboración basada en IPD o LPD. Eu não sei se consigo fazer um resumo de tudo o que foi falado, mas eu acho que, assim, de maneira geral, o que Rodrigo falou, que tentando responder a pergunta o que precisaríamos implementar um contrato IPD, o professor Rodrigo falou que a gente precisa ir às origens, né? Que a gente precisa pensar nas três pernas, né? A gente precisaria pensar nas pessoas, né? Nos recursos e na tecnologia. Foi isso, né, Rodrigo? E que eu acho que o mais difícil que a gente encontra quando tentamos fazer um contrato IPD seria isso de que a gente tem que dividir tanto os riscos como as vantagens. E às vezes os projetistas são as pessoas que ficam mais prejudicadas, nesse caso, quando a gente compartilha esse tanto riscos como vantagens. O Roberto já estava falando de um caso que ele viveu, né, ou viveu de perto, que é o caso de uma construtora chilena, que não lembro o nome, mas que está... Codelco. Es una empresa minera de Chile. Isso, a Codelco, uma empresa mineira que ela estava tentando fazer essa IPD, ele acredita que foi uma das primeiras empresas que estavam tentando se ajustar essa normativa do governo, né, de modernizar o setor. Eu acho que foi isso, assim, bem resumido. Y pasemos a otra pregunta. Hay una pregunta en portugués, si me ayuda Cristina a leerla y explicarla quizás en español. 4D é uma dimensão bem discutível, assim como 5D. Concordam que a implementação de um 4D não se limita apenas nas simulações? Sim, eu vou começar respondendo essa pergunta, com certeza. Assim, geralmente as pessoas pensam que o principal produto de um 4D é uma animação, né? Que a gente vê a evolução de um projeto de construção animado ao longo do tempo, mas não isso não. Um 4D nos permite fazer também mudanças no cronograma. A partir da criação do modelo 4D, a gente consegue ver limitações espaço-temporais. Imagina que a gente planeja um cronograma, simulamos ele e a gente consegue ver que existe uma interferência entre áreas, de maneira que existem várias equipes trabalhando numa mesma área. Então, isso a gente consegue ver no 4D. Utilizando outro tipo de planejamento, um planejamento de 2 dimensões, dificilmente, quando a gente tem todas essas linhas no nosso planejamento, dificilmente a gente consegue identificar problemas de espaço. E também a gente consegue planejar, são muitas as possibilidades do 4D, mas essa seria uma, não apenas só a animação que a gente acostuma pensar. Eu acho que Clarissa falou muito disso ao longo do... Muita utilidade, não apenas animação. Sim. Quizás ahora aparecieron muchas preguntas, teníamos muy pocas hace un tiempo, pero ahora hay muchas. Así que vamos a pasar a la siguiente de Anthony Paucar, que habla de que la herramienta CBA, ¿ya? Que de toma de decisiones está tomando mucha importancia en proyectos de construcción. Y nos pregunta con qué otras herramientas Lean se podría potenciar. Luis, quizás tú que hablaste de CBA, o bueno, o Cristina, Clarissa, Roberto, que conocen la herramienta. Claro, es un sistema para tomar decisiones, entonces va a depender del problema que tenga, porque probablemente puedes ir a los 5 por qué para encontrar el problema raíz, después aplicar el CBA o hacer un diagrama Ichikawa. Yo lo complementaría con alguna herramienta para encontrar la causa raíz, pero insisto, depende de para qué le están usando el CBA. Una toma de decisiones, puedo usarla en diseño o puedo usarla en construcción.
Sí, Claro. complementando ahí, muy simple, CBA va de la mano también con con Kaizen, ¿ya? Con Kaizen o con PDCA, que con toda toma de decisión hay que hacerle un seguimiento en términos bueno, la planificación, de la ejecución, la verificación y nuevamente la vuelta, si es que, de la nueva tarea, ¿ya? Eso es muy simple. No sé si quieren complementar, chicas, con algo más, o chicos. Eu vejo o CBA com grande potencial para a etapa de projeto do sistema de produção, para tomar decisões sobre layout de canteiro, escolha de equipamentos, estratégias de ataque, coisas assim. Mas o seu uso predominante é em projeto, né? Sí. Una metodología principalmente o que se puede adaptar a resolver problemas, además de resolver o escoger opciones, porque al final tú podrías implementar el CBA después de A3, donde defines que tienes que mejorar una tecnología, a mencionar Clarisa, y obviamente tú a raíz de ahí tendrías que seleccionar una serie de alternativas y buscar la que presente la ventaja más relevante. Y ahí podrías aplicar cualquiera de estas soluciones para una resolución. Un PDCA, como lo mencionó Rodrigo, para poder mejorar un proceso basado en algún cambio tecnológico o de alternativa que tengas que realizar. Eu concordo com isso que falou. Eu acho que ele pode ser trabalhado com qualquer ferramenta de gestão visual, tanto seja um A3, um Kaizen, ou o que seja. Eu acho que com as ferramentas de gestão visual, para que você faça essa escolha por vantagens de uma maneira mais visual. Sí. Disculpa, bueno, voy a responder la pregunta, que es muy cortita, por eso la puse ahí para que la respondamos rápido, es si existe alguna guía para implementar IPD. Bueno, yo creo que la guía fundamental es la guía de la AIA, que fue una de las primeras cosas que, o sea, no sé si la primera, pero es una de las más difundidas con respecto a IPD. Yo en la respuesta puse el link justamente de la guía de la AIA. Muy recientemente también hay un trabajo de Harrison Mesa, que hace la implementación de IPD en Estados Unidos, en Colorado específicamente, y que justamente es muy específico en la construcción. No sé si ustedes conocen otras guías para implementar IPD. Eu não estou familiarizada, não. Realmente, eu não conheço casos aqui no Brasil de implantação de IPD. Luis, Roberto, aparte de la guía de la AIA, que ojo, está ahí, Sí. ¿conocen alguna otra cosa? ¿No? Después de la AIA fue actualizado, pero no me sé los nombres. Fue actualizado como 3 veces, pero no me sé el nombre. Bueno, el artículo que mencionaste de Harrison Mesa con Luis Fernando Larcón va a dar luces de una implementación y una comparación de cómo, qué diferencias pueden presentarse al implementar el IPD en proyectos. Cristina, tenemos otra pregunta en portugués, si me ayudas con esa, por favor. Quando falamos de Lean, falamos em priorizar o cliente. Lean no BIM. O que seria o cliente propriamente dito? Eu acho que qualquer um de vocês pode responder a pergunta, né? Sim, posso responder eu também, né? Mas a gente tem vários clientes no projeto, né? Temos o cliente que compra um projeto, né? Que seria o que a gente geralmente entende como um cliente. Mas temos os clientes internos, que são aquelas pessoas que fazem parte do nosso projeto, aquelas que a gente precisa entregar alguma coisa, como entregar informação. Então, não é só entregar um produto que foi comprado, sino entregar algum tipo de informação. Essa pessoa também seria um cliente. Então, a gente considera, por exemplo, um trabalhador um cliente interno. A gente precisa entregar para ele alguma informação para que ele execute alguma atividade. ¿Quiere completar? Bueno, sí, Lean de por sí lo que hace es llevar a la construcción a un proceso, ¿ya? Lo define como un proceso, por lo tanto tiene subprocesos y múltiples tareas, y cada proceso tiene un input y un output, y cada output tiene un cliente interno, ¿ya? Y justamente ese es el foco que pone Lean en los proyectos de construcción, que antiguamente no teníamos en los proyectos, en la planificación tradicional, sino que simplemente veíamos al cliente final, que por supuesto es importante, pero también considera estos clientes internos.
Claro, sé debemos pensar que BIM también en el tema de cliente podría relacionarse con el usuario final del proceso, final. Pensemos una vivienda o un usuario de un hospital, y ya lo habíamos hablado en los webinars anteriores, que principalmente en Chile los usos, como lo mostró Luis también, son hospitalarios, ya que sirven para el mantenimiento posterior. Por lo tanto, podríamos asumir que un cliente en un proyecto como un caso hospitalario sería todos los subcontratos que se relacionan con el mantenimiento de las diferentes conexiones abundantes en un sistema de hospitalario inicialmente. Así que ahí tenemos, realmente depende mucho como lo mencionó Cristina, de la posición en la que uno defina en la que se encuentra este cliente. Sí. Tenemos, haciendo el match con hospitales, tenemos una pregunta acerca de un hospital. ¿Ya? El hospital de Quillota, que fue uno de los casos que mencionó Luis justamente, de la implementación de BIM y Lean en conjunto, acá, esto está acá en Chile, la quinta región. ¿Cómo se puede evaluar la efectividad de la aplicación de la herramienta Lean en condiciones extraordinarias como el COVID-19? Está dura la pregunta esa. Luis, no sé si tú Buena pregunta. que tuviste experiencia en ese proyecto. Claro, pero fue en 2017 cuando no estaba el COVID-19. Ya. Yo creo que no hay una respuesta única. Yo lo que haría fue, efectivamente, la metodología de investigación es establecer una línea base, cómo están ahora con COVID, y en base, y cómo mejoran con herramientas Lean, pero la única forma de saber es que no estuvieran aplicando la herramienta y la empezaron a aplicar ahora. Porque si la están aplicando, lógicamente con el COVID va a bajar el rendimiento y el proyecto va a descender la performance, y no necesariamente va a ser porque esté mal aplicada la herramienta. Entonces, es un temazo. Yo creo que una de las cosas que se está desarrollando ahora Lean es ver cómo compatibilizar con el COVID nuevas herramientas y agilizar Yo tengo una pregunta para todos ustedes. Disculpe, Cristina. El mundo Lean es muy amante de los post-it. Los aman, los post-it. ¿Y cómo compatibilizamos el post-it con COVID? Nos tendríamos que ir a la digitalización directamente, cosa que no le gusta a la gente de Lean. Prefiere el rayar en un papel y ponerlo en la pared. Yo creo que utilizaríamos algo más menos fácil de contaminar como un post-it. Podemos utilizar pantallas táctiles en las que no hace, o tan siquiera utilizar pantallas táctiles. Creo que podríamos utilizar herramientas como las de hoy, la del Slido, para hacer un trabajo colaborativo, que cada uno da su opinión y se crean informaciones visuales de manera digital. Están las tarjetas Kanban, hay mucho software Kanban también, como Trello u otras. Sí, Clarisa. Não, tem uma Obeya Room digital, tem os posts digitais, tem vários, Kanban digital, tem vários. Yo sé que existen todas esas herramientas digitales, sin embargo, sigue gustando más el post-it al mundo Lean. Es un sello. Es un proceso de adaptación. Y tratando de hacer alusión a la pregunta previa del hospital, justamente lo mencionó Luis, y en este momento todos estamos tratando en diferente medida de definir el impacto que tendrá Lean de alguna variedad, tanto a nivel de productividad, que creo que es lo que la mayoría de las empresas va a estar enfocada, pero también tendríamos que mirar el foco en seguridad, porque obviamente si aplicamos herramientas como gestión visual o 5S para definir distanciamiento, espacio, protocolos, obviamente aportaríamos primero a la seguridad, que es el desafío más grande con el COVID-19, sumado a la productividad, que podría ser cualquier otra variable que nos obliga a cuestionarnos si los procesos Lean que asumíamos que eran los más eficientes lo son, pero ahí tendríamos que pensar en la mejora continua y ver qué vuelta podemos darle a un proceso. ¿Sí? Solo para complementar un segundo, en Colombia, mi estudiante de maestría, que le aprovecho de saludar, Daniela Pardo, que está conectada, ella me mostró que utilizaban Miro y
y como dice Rodrigo, efectivamente ha costado esta transición, pero ha funcionado. Y ahora lo que está, el estudio precisamente de su maestría tiene que ver con cómo adaptar esta herramienta de acción lingüística, con esta gestión visual, con ahora esta transformación digital, cómo medir estos indicadores de acción lingüística en reuniones virtuales. Entonces, el mundo Lean, como dice Rodrigo, está acostumbrado a la presencialidad, y este tema virtual estamos adaptándonos y generando nuevo conocimiento a partir de eso. Pero para Eu isso lembrei eu de o BIM e agora para a Covid, que você tem que prezar pelo distanciamento social, usar ferramentas baseadas em localidades. E aí o 4D também ajuda bastante para você ver se não tem equipes muito próximas, linha de balanço, você já planeja evitando que as equipes fiquem no mesmo pavimento ao mesmo tempo. De hecho, hoy en día ya he desarrollado un BIM COVID-19, no sé si lo habéis visto, desarrollado por la empresa CIPE, el software CIPE valenciano. Y han creado que tú te lo puedes bajar. Yo invito a todo el mundo que se lo baje desde la página de ellos. Y es un plugin que han hecho para el programa de ellos de CIPE, para que estudies aquellas áreas de trabajo y directamente tú ya puedes analizar qué áreas tienen impacto en donde los trabajadores están con una pequeña distancia de trabajo y automáticamente a través de esa herramienta consigue separar los puestos de trabajo. Generalmente está siendo utilizado para hostelería, ¿no? Por ejemplo, o para áreas de trabajo como en oficinas, para crear esos nuevos ambientes. Muy bien. Hoy nos vamos a la última pregunta, porque hoy, como último día, vamos a responder todas las preguntas. Y si me ayudan en el portugués, Sí. por favor. LESAT, no estou familiarizada com essa palavra, possui definido níveis de maturidade em Lean aos termos BIM e Lean. Não seria importante termos essas maturidades em sinergia? Clarissa, você está familiarizado com LESAT? No sé qué sería. Não. Yo tampoco. Entiendo que hay bastantes modelos de madurez de BIM, incluso hay varias propuestas, y hay otras propuestas de madurez de Lean. Sin embargo, muchas gracias Marco, de inmediatamente nos informa que el LESAT, no lo conocía yo en particular, pero hay formas de modelos Lean como ese y otros modelos BIM. Hace muy poco en Chile, Cristian Peralta, un estudiante de máster, desarrolló un modelo de madurez que mide justamente la sinergia entre las dos, ya que justamente encontraba que medirlos por separado no era lo mismo que tener un único modelo de madurez que incluyera los elementos Lean y BIM en una sola pregunta o en un solo cuestionamiento. Yo creo que sí, la madurez y la sinergia obviamente es importante. Sim. O que o Lean tem muito a ajudar no BIM é identificar os clientes internos e os requisitos desses clientes e ajudar a planejar quando, como essas informações, né, esses modelos, os desenhos devem ser produzidos e entregues, né? Então, como vai ser entregue, quando deve ser entregue, de que forma vai ser entregue. Então, você pode expandir essa ferramenta de avaliação Lean para incluir processos de design ou design usando BIM, ou até começar a olhar essa expansão horizontal, né, do BIM, não só na etapa de projeto, mas indo para a obra também. Muy bien. Nos vamos a las preguntas, ¿no? Creo que respondimos todo. ¿A preguntas? O sea, a las preguntas que nosotros le hacemos. Vale, Bueno. muy bien. Les agradecemos por acompañarnos hasta esta instancia y para terminar la instancia de evaluación del proceso de estos 3 episodios de webinar que hemos desarrollado, los invitamos a ingresar a Slido y poder aportarnos con su calificación. De hecho, tenemos 3 preguntas, 2 de ellas que siempre realizamos, que es este Plus Delta, identificar cómo pueden evaluar el webinar y también qué podemos mejorar. Y en una tercera pregunta que les vamos a presentar en unos momentos más también, queremos saber su opinión
respecto a qué temáticas consideran ustedes que podrían ser relevantes para poder tomar en cuenta, como lo hemos hecho, para nuestra mejora continua, tomar en cuenta sus opiniones y obviamente conocer qué podríamos presentar en una siguiente temporada de webinars. Muy bien. Eu acho que ficou claro o que o Roberto estava falando, mas por enquanto as pessoas respondem, eu posso falar um pouquinho. Bom, eu acho que agora a gente faz umas perguntas para você, para avaliar nosso webinar, e depois a gente vai fazer uma pergunta em relação a quais são os temas que a gente poderia discutir em próximos webinars, para a gente adoptar e ter interesse, a gente tem interesse em saber qual é o interesse de vocês. Como a gente tem vendo, a gente tem feito ao longo desses webinars, em que a gente tem incrementado, a gente tem realizado melhoria contínua, de sugestões que foram feitas nas perguntas do final do webinar. Adicionalmente, deben recordar que y si validamos nosotros la asistencia en estos 3 webinars, la forma de evaluar la asistencia es a través de la participación, el registro de su email y su nombre en la plataforma Slido, y de esta forma les haríamos llegar el certificado de participación de esta temporada de webinars. Roberto falou que para aquelas pessoas que participaram daqueles 3 episódios e que a gente consiga verificar a participação a partir das respostas realizadas no Slido, né, de ter colocado o e-mail e as informações pessoais, a gente enviará um certificado de assistência. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, Roberto. Perfecto. Pasemos a la de los temas primero, ¿no? Mejor. Sí. Ok. Aprovechando que hay más público. Y después dejamos con la mejora continua. Ok. Bueno, en esta instancia, como les había comentado, nos gustaría conocer qué temas les gustaría que abordáramos en nuestro próximo webinar. Previamente para el desarrollo, y les comentamos un poco mientras responden la pregunta, nos reunimos junto con todos los cofundadores para tratar de analizar qué existía en las diferentes redes, porque con la adaptación a esta nueva capacidad de transmitir a través de medios digitales los conocimientos, teníamos un potencial muy fuerte de poder llegar con las diferentes capacidades que tenemos a un público bastante grande internacional. De hecho, lo pueden ver que tuvimos participantes de varios lugares. Y es ahí donde, después de conversar, evaluar, llegamos al punto de definir como algo más que Lean y BIM y comenzar a entregar este desafío. Así que queda abierto igual esta opción para que puedan ustedes comentarnos qué temática sería de su interés. Tenemos 10 respuestas. No sé si quieren opinar respecto a algunas de las que tenemos acá. Creo que algo que es muy atractivo, que generalmente tiene mucho interés, son casos reales. Es lo que la gente más espera en estos tipos de webinars. Aquí es lo que vemos, ¿no? También más casos reales, casos prácticos. Creo que todos tenemos experiencia en casos prácticos y reales, podemos hablar de eso, pero la pregunta no era solo en Lean y BIM, era si existe alguna otra área en la que vosotros también tengáis interés en participar de un webinar. Hasta el tema del lead pareciera interesante. Lo plantean ahí algunos. Otro tema más específico, temas estructurales, de ingeniería estructural, que yo creo que está poniéndose al día con la implementación de BIM. Y claro, hay un desafío desde el punto de vista del análisis estructural. Y siempre es bueno ver esas compatibilidades. Sí. Después me he acordado ahora que tenemos que sacar una foto con todos los participantes. ¿Verdad? Claro. Gracias. Bien. Bueno, nos pueden enviar por correo también más opciones, ¿ya? En nuestra página tienen el correo y pueden contactarnos, o bueno, y acá, por redes sociales. por redes sociales a cada uno de nosotros. Bueno, Dejo la última pregunta para que puedan ingresar a través de Slido. La voy a dejar abierta después del webinar para que nos puedan hacer sus comentarios, y ahora queríamos aprovechar esta instancia
para poder pedirles a los asistentes que activen su cámara y podernos sacar una foto grupal con todos los asistentes que nos han acompañado a partir de estas 3 semanas o si se han integrado en los últimos webinars. Sí. Así que activen sus cámaras, por favor. Hola, Claudia. Muy bien. Hola, Larisa. ¿Qué tal? Jenny, Marco. Hola, Alexis, Hola, Isabel. Hola. Octavio, Matías, Qué bien, verle la cara. Jairo. Uno echa de menos todo ver la cara a la gente, Dios mío. ¿Qué más? ¿Qué Sí. más? Sí. Ari, Denise, Sebastián, Diego, Manuela. ¿Ya sacamos fotos? Hola, Manuela. ¿Quién saca las fotos? ¿Cristina? Que es nuestra Yo fotógrafa. la puedo sacar. Cristina. Ya, En plan, voy a sacar varias porque tengo que ir pasando por las pantallas, ¿vale? muy bien. Perfecto. Ven, sonreís todos de que estáis felices. Voy a pasar al otro. Ay, es que hay mucha gente, qué bien. Estamos Sí, muy felices de tenemos la bastante, así que participación. gracias. Es muy bueno que puedan... ¿Alguien puede hacer otra foto? Porque me da tarde un poco. GA Gok nos dice aló, aló, aló. No sé a qué se refiere. Pablo dice que no pueden, no les conecta la cámara. Bueno, las excusas de siempre para no mostrar la cara. ¿eh? No. Son A las ver, excusas. Kevin, Pedro, Robinson, voy a sacar otra Yo foto. a Pablo Araya lo conozco y yo creo que es una excusa. No, que no, No. todo el mundo tiene No, algún es motivo. broma. ¿Está bloqueado? No está bloqueado. El que quiere, bueno, Sí, tenemos abierto la está opción, así totalmente que... abierta la opción de verlo. A ver, en esta Lo otra siento. pantalla. Carla, hola Carla, ¿cómo va? Bien. Oye, ya sacamos muchas fotos, ¿no? O seguimos a la gente fotografiando. No sé. Ya estoy, yo ya terminé. Sí, ya hemos sacado varias. César Muñoz dice que no se ha peinado en un mes. Bueno, yo no me he afeitado en un mes. Bueno, estamos ahí luchando. Ya chicos, bueno, no sé si alguien más quiere dar palabras de cierre para cerrar esta primera temporada, primera de muchas temporadas de webinar, que los vamos a estar invitando siempre. Muchas gracias por su participación, muy activa, tanto en el Slido como por el chat y los foros, y que muchas gracias por eso. Muito obrigada a todos pela participação. Foi uma participação muito ativa, tanto pelo slide quanto no chat. A gente agradece. Estamos muito felizes com a acolhida que teve o webinar e esperemos que todos estejam bem e a gente se vê em um próximo evento, quem sabe. Mas vamos nos falando pelas redes sociais. Qualquer coisa podem falar por lá. Muy bien, que esté muy Acho que é bien. isso. Obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigado. Chao. Boa Chao, chao. noite.